Raúl Blanco patrullaba su territorio cuando encontró a una camarera atada con bridas y congelándose hasta morir en un banco de nieve, abandonada como basura para enviarle una advertencia. En lugar de ignorar el cadáver para proteger su imperio, el despiadado señor del crimen la envolvió en su abrigo de cachemira y la llevó directamente a su refugio secreto, rompiendo su propia regla de oro de la invisibilidad. No la salvó por bondad, sino para demostrar a sus enemigos que, en su ciudad, él es el único que decide cuándo termina una vida. Si esta historia te ha enganchado, no olvides darle al botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y cuéntame desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. La ciudad presentaba dos caras a quienes vivían dentro de sus fronteras. La primera era la de los escaparates iluminados por la luz del día a lo largo de las bulliciosas avenidas, el zumbido de los camiones de reparto y las bocinas de los taxis, la ilusión de orden mantenida por las líneas pintadas y los semáforos. Era la ciudad de los oficinistas con sus tazas de café, de los turistas que fotografiaban el arte callejero, de las parejas que reían fuera de restaurantes con nombres que no podían pronunciar. Era una ciudad que prometía seguridad si seguías las reglas, prosperidad si trabajabas duro, e invisibilidad si mantenías la cabeza gacha. Luego estaba la segunda cara, la que Raúl Blanco conocía íntimamente. Era el silencio que se instalaba después de medianoche, cuando la gente honrada se iba a casa y las calles pertenecían a quienes vivían según otras leyes. Era en los callejones donde los letreros de neón parpadeaban y se apagaban, donde el dinero cambiaba de manos sin recibos, donde las deudas se pagaban con miedo y lealtad. Era en las gélidas noches de invierno, cuando la nieve amortiguaba los gritos y borraba las huellas, cuando el frío se convertía en cómplice de la violencia. Esta era la ciudad que no aparecía en las postales, la ciudad de los territorios y las jerarquías, de los mensajes transmitidos a través de huesos rotos y cuerpos abandonados como advertencias. Era esta segunda cara la que acaparaba la atención de Raúl esta noche. Raúl Blanco era un hombre hecho para el control. A sus 36 años, medía algo más de 1,80 y tenía un físico delgado y poderoso que se movía con deliberada precisión, sin prisas ni vacilaciones. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con un movimiento brusco, revelando un rostro de rasgos angulosos y fría calculadora, con ojos oscuros que evaluaban cada situación en busca de amenazas y oportunidades. La tinta trepaba por su cuello desde debajo del cuello de la camisa, intrincados tatuajes que contaban historias a quienes sabían leerlos. Llevaba un largo abrigo negro salpicado de blanco por la nieve que caía, lo suficientemente abierto como para revelar la camisa de seda estampada que llevaba debajo. Sin corbata, con los botones superiores desabrochados en desafío a la gélida temperatura. Sus manos lucían anillos que reflejaban la tenue luz de las farolas, símbolos de poder, no de vanidad. Era un hombre que rara vez necesitaba levantar la voz porque la gente entendía lo que significaba su silencio. Esa noche no debería haber salido personalmente. Tenía soldados para ese hombre, cuyo trabajo era manejar los disturbios, cobrar las deudas y garantizar que la maquinaria de su imperio funcionara sin problemas. Pero algo en su interior le decía que esa noche no estaba tranquila. Una entrega perdida de uno de sus restaurantes, silencio radiofónico de un equipo que siempre se comunicaba. Pequeñas cosas que insinuaban problemas mayores, como Raúl había aprendido hacía mucho tiempo. Los pequeños problemas ignorados se convertían en errores fatales. Así que caminaba solo por la calle cubierta de nieve. Su aliento se condensaba en el aire helado. Sus pasos se amortiguaban por la nieve fresca que se acumulaba en el pavimento. La ciudad estaba más tranquila cuando nevaba. Los sonidos se apagaban rápidamente. Las pruebas desaparecían más rápido. El invierno hacía que todos los secretos fueran más fáciles de enterrar. Estaba a 3 manzanas del distrito de los almacenes, avanzando rápidamente con determinación, cuando la vio. Al principio, solo era una silueta oscura contra el blanco, algo que no encajaba en la calle vacía. A medida que se acercaba,
Aparecieron detalles que le hicieron apretar la mandíbula y ralentizar el paso hasta convertirlo en algo más deliberado. Una joven yacía tendida en el pavimento helado. Llevaba un uniforme negro de camarera, de esos con la etiqueta del nombre y el logotipo de la empresa, combinado con una chaqueta de cuero que no ofrecía ninguna protección contra el frío intenso. Tenía las muñecas atadas a la espalda con una cuerda gruesa, del tipo que se utilizaba en sus almacenes. La sangre se había secado en una oscura mancha que iba desde la sien hasta la mandíbula. Tenía las rodillas arañadas, visibles a través de las medias negras rotas. Un gorro de punto gris se le había caído de la cabeza, dejando al descubierto un cabello rubio enmarañado con nieve derretida. No se movía. Entonces, su pecho se elevó ligeramente, con dificultad, dando señales de vida. Raúl se detuvo a 3 metros de distancia, con la mente ya procesando lo que eso significaba. En su mundo, los cadáveres abandonados en la calle eran una forma de comunicación. Advertencias enviadas entre organizaciones, castigos hechos públicos, límites impuestos mediante la violencia. Pero la ejecución era importante. Las muertes limpias inspiraban respeto. Las muertes descuidadas invitaban al caos y a las preguntas. Esta era descuidada. Las cuerdas estaban atadas apresuradamente, cortándole las muñecas en ángulos extraños que delataban pánico, no profesionalidad. La ubicación era descuidada, abandonada en medio de una calle lateral residencial, en lugar de colocada deliberadamente donde sus rivales la encontrarían. Sin firma, sin tarjeta de visita, sin mensaje que tuviera sentido, lo que significaba una de dos cosas. O bien se trataba de un error, la venganza personal de alguien que no tenía nada que ver con el negocio, o bien alguien había actuado en su territorio sin su permiso. Ambas cosas eran imperdonables. Raúl se acercó lentamente, con la nieve crujiendo bajo sus caros zapatos de cuero. Cuando su sombra cayó sobre ella, los ojos de la mujer se abrieron de par en par, vidriosos por la conmoción y la hipotermia, pero lo suficientemente conscientes como para registrar puro terror. No gritó, probablemente no podía. Sus labios estaban azules, su respiración era demasiado superficial para emitir sonido, pero sus ojos lo seguían con conciencia animal, el tipo de miedo que entiende instintivamente a los depredadores. Bien, el miedo mantenía a la gente honesta. Raúl se agachó a su lado y le estudió el rostro. Quizás 20 y tantos años, piel pálida, ahora gris por la exposición al frío. Un hematoma alrededor del ojo izquierdo que tenía varias horas. Los bordes ya se estaban volviendo morados y amarillos. Una herida en el labio inferior, cubierta de sangre seca. Alguien la había golpeado antes de atarla. Alguien se había tomado su tiempo. ¿Quién había hecho esto? Su voz era baja, controlada, sin calidez. Ella abrió la boca. Su mandíbula temblaba violentamente. Solo salió un susurro de aliento helado. No eran palabras, solo el jadeo de alguien que perdía la batalla contra el frío. Raúl se quedó calculando. Los testigos muertos eran limpios, pero esta podría tener respuestas y, lo que era más importante, quienquiera que la hubiera dejado allí había cometido un error crítico. Habían asumido que se congelaría en silencio, que su muerte parecería accidental, que nadie haría preguntas sobre una camarera que se había adentrado en el barrio equivocado. No habían contado con que él la encontraría primero. Sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta. Hizo 2 llamadas, la primera a su chofer para que la recogiera discretamente por la puerta trasera. 5 minutos. La segunda a su médico, para que preparara el refugio y la tratara por hipotermia y trauma. Nada de hospitales, nada de registros, silencio total. Cuando terminó la llamada, miró a la mujer que temblaba violentamente en la nieve. Su uniforme de camarera estaba empapado, su piel tenía el color del mármol y su supervivencia se medía en minutos. Raúl se quitó el abrigo y lo colocó sobre su cuerpo tembloroso. No era bondad, era estrategia. En su trabajo, la misericordia era cara. La curiosidad era peligrosa, pero la falta de respeto era imperdonable. Y alguien acababa de faltarle al respeto de la peor manera posible al suponer que podían dejar un cadáver en su territorio sin sufrir consecuencias.
Se arrodilló de nuevo, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oírlo, a pesar de su estado de shock. «Vas a vivir», le dijo en voz baja, «y luego me lo contarás todo». Sus ojos se abrieron aún más, no por alivio, sino por un tipo diferente de terror, el tipo que entendía que el rescate podía ser más peligroso que la muerte. Raúl se puso de pie cuando aparecieron unos faros al final de la calle. Bien, la noche acababa de volverse muy interesante. La casa segura no era cálida. Raúl no creía en la comodidad para las complicaciones, pero era más cálida que la calle. La habitación era de hormigón y estaba iluminada por una sola bombilla en el techo que proyectaba ángulos duros sobre los escasos muebles. Una cama con estructura metálica, una silla de madera, un radiador que traqueteaba y silbaba en la esquina, empujando un calor tibio al aire frío. Las ventanas tenían rejas, no para impedir que entrara gente, sino para impedir que saliera. Raúl se quedó de pie contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando trabajar a su médico. El doctor Kovich tenía unos 60 años. Un hombre que había perdido su licencia años atrás por hacer las preguntas equivocadas y había encontrado un empleo más rentable, en el que no hacía ninguna. Sus manos se movían con eficiencia experta, comprobando las constantes vitales, cortando la cuerda que ataba las muñecas de la mujer, evaluando las lesiones con distanciamiento clínico. «Hipotermia en fase 2», murmuró Kovich, envolviendo su cuerpo tembloroso con mantas calientes. «Otros 20 minutos y estaríamos ante un fallo orgánico. Hematomas compatibles con traumatismo, contuso en la cara y las costillas. Quemaduras profundas por la cuerda. Quienquiera que haya hecho esto no estaba muy entrenado en la emoción de atar». Raúl entrecerró los ojos. Emoción. Las restricciones profesionales son eficaces. Kovich señaló la cuerda desechada que ahora estaba enrollada en el suelo. Estas eran de ira, personal. Eso confirmaba lo que Raúl ya sospechaba. No se trataba de un golpe, era la ira disfrazada de negocio. La mujer se movió y un gemido bajo escapó de sus labios azulados. Abrió los ojos, al principio desenfocados, pero luego se agudizaron con pánico repentino al reconocer la habitación desconocida. El extraño que se cernía sobre ella, el hombre que observaba desde las sombras. Intentó incorporarse. Kovich la empujó hacia atrás con suavidad, pero con firmeza. «Tranquila. Aún estás en estado de shock». Su respiración se aceleró, su pecho se agitaba bajo las mantas. Su mirada recorrió la habitación, buscando salidas, sin encontrar ninguna. Cuando sus ojos se posaron en Raúl, se abrieron con reconocimiento, no con alivio, sino con el tipo de terror reservado para las leyendas hechas realidad. Sabía exactamente quién era él. «Tú eres...» Su voz se quebró, apenas un susurro. «Vivo», dijo Raúl con tono seco, «porque decidí que debías estarlo». El peso de esa afirmación se posó sobre ella como un segundo juego de cadenas. Lo entendió de inmediato. Su supervivencia era condicional, temporal y dependía totalmente de su discreción. Kovich terminó su evaluación y guardó sus suministros con metódico cuidado. «Vivirá, manténganla caliente e hidratada. Estén atentos a cualquier signo de que vuelva el shock. Volveré a revisarla en 12 horas». Se marchó sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de él con una firmeza que hizo que la mujer se estremeciera. Ahora solo estaban ellos dos. Raúl no se movió de la pared. Hacía tiempo que había aprendido que la quietud era una forma de presión en sí misma. Obligaba a la gente a llenar el silencio con la verdad. La mujer se envolvió más en las mantas, aunque seguía temblando. Ahora no era por el frío, sino por el miedo. «¿Cómo te llamas?». La voz de Raúl era conversacional, casi amable, el tipo de tono que hacía que las mentiras pesaran más. Ella tragó saliva con dificultad. «Betty, Betty Parker, Betty Parker». Él lo repitió lentamente, saboreando las sílabas en busca de engaños. «¿Quién te hizo esto?». Su mandíbula temblaba. Ella apartó la mirada y se quedó mirando la ventana enrejada, donde la nieve seguía cayendo fuera, silenciosa e implacable. «No lo sé», respuesta incorrecta. Sus ojos volvieron a él, abiertos con desesperación. «No lo sé. Nunca vi sus caras.
Estaba oscuro. Me agarraron por detrás cuando salía del trabajo. No pude. Entonces dime por qué. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Raúl se apartó de la pared y se acercó. No era amenazante, solo un recordatorio de que ningún lugar de esa habitación estaba a salvo de su atención. La respiración de Betty se aceleró. Sus dedos agarraron la manta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Trabajo en la cafetería Rosie's, turno de noche, de medianoche a las 7. Su voz era apenas audible. No es nada especial, solo café y huevos y clientes habituales que no dejan propina. ¿Y de qué hablan esos clientes habituales? Su silencio fue respuesta suficiente. Raúl se agachó junto a la cama, ahora a la altura de sus ojos, lo suficientemente cerca como para ver el conflicto que se reflejaba en su rostro agotado. En mi mundo, Betty Parker, hay tres tipos de personas: las que hablan, las que escuchan y las que desaparecen. ¿Cuál eres tú? Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el dolor, sino por la terrible comprensión de que la honestidad podría matarla con la misma certeza con la que casi lo había hecho el frío. Escucho, susurró. Se supone que debo ser invisible. Rellenar cafés, limpiar mesas, no oír nada. Pero ellos hablan de todos modos, como si fuera un mueble. ¿Quién habla? Conductores, cobradores, hombres trajeados que llegan a las 3 p.m. y no comen, solo beben café y discuten. Se detuvo, el miedo ahogándole las palabras, las raíces. Raúl terminó por ella. Números, nombres. Ella asintió con tristeza. Raúl se quedó procesando la información. En su organización, las bocas flojas eran una condición terminal, pero las camareras, los conserjes, los repartidores eran ruido de fondo, infraestructura invisible. Nadie les daba detalles operativos deliberadamente, lo que significaba que Betty Parker simplemente había estado presente. Lugar equivocado, momento equivocado, oídos equivocados. ¿Le contaste a alguien lo que oíste? No. La palabra salió desesperada, ferviente. Juro que no soy estúpida. Sé lo que les pasa a las personas que hablan. Mantuve la cabeza gacha. Me mantuve callada. Ni siquiera... Entonces, ¿por qué sigues respirando? La pregunta la detuvo en seco. Raúl observó cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. La terrible lógica de la supervivencia. Porque alguien se dio cuenta de todos modos, dijo en voz baja. No solo se dio cuenta, alguien decidió que eras una amenaza. Alguien pasó por alto los canales adecuados, se saltó la autorización y se ocupó de ti personalmente. Raúl recogió la cuerda desechada del suelo y la levantó. ¿Reconoces esto? Betty miró fijamente la gruesa fibra marrón con expresión de confusión. ¿Debería? Es de mis almacenes. Etiquetada, rastreada, contabilizada. La dejó caer de nuevo al suelo. Quienquiera que te haya secuestrado utilizó mis propios suministros para atarte y dejarte congelándote en mi territorio. La implicación la golpeó como un jarro de agua fría. No se trataba solo de lo que había oído. Se trataba de alguien de la organización de Raúl que había actuado sin permiso. La voz de Betty era apenas un susurro. ¿Qué significa eso? La expresión de Raúl se endureció hasta convertirse en algo más frío que la noche invernal que hacía fuera. Significa que alguien acaba de declarar la guerra, y tú eres la única testigo. Betty no durmió aquella primera noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, sentía la cuerda cortándole las muñecas, el frío del pavimento helado contra su mejilla, la certeza de que iba a morir sola en la nieve mientras la ciudad ignoraba sus últimos suspiros. Y ahora estaba aquí, viva, pero atrapada en una habitación que parecía más una tumba que un lugar de salvación, custodiada por un hombre cuya reputación hacía que la muerte pareciera misericordiosa en comparación. Se sentó erguida en la cama metálica, con las mantas subidas hasta la barbilla, mirando la puerta, esperando a que se abriera, esperando a que Ral Blanco decidiera que ya no le era útil. El radiador silbaba y traqueteaba, marcando el tiempo con su ritmo metálico.
La nieve seguía cayendo fuera de la ventana enrejada, suave e implacable, enterrando el mundo en un silencio blanco. El amanecer llegó lentamente, con una luz grisácea que se filtraba a través de la tormenta. La puerta se abrió sin previo aviso. Betty contuvo la respiración y su cuerpo se tensó ante lo inevitable. Pero no fue Raúl quien entró. Era una mujer de unos 40 años. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás con severidad y llevaba una bandeja con comida y una botella de agua. La dejó sobre la silla de madera sin decir nada, con movimientos eficientes y fríos. «Come», dijo la mujer. «El jefe quiere que estés en condiciones». Luego se marchó. La cerradura volvió a encajar en su sitio. Betty miró la comida. Huevos revueltos, tostadas, fruta que parecía demasiado fresca para un lugar como este. Su estómago se revolvió con hambre y náuseas, luchando por imponerse. Se obligó a comer, sabiendo que la supervivencia requería combustible, incluso cuando cada bocado sabía a ceniza. 2 horas más tarde, Raúl regresó. Entró de la misma manera que se había ido, en silencio, deliberadamente, adueñándose de cada centímetro del espacio que ocupaba. Hoy vestía pantalones negros a medida, camisa ajustada con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, revelando más de los intrincados tatuajes que envolvían su piel como una armadura. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, catalogando todo. Sin perderse nada, Betty dejó la botella de agua, con las manos temblorosas a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquila. Raúl acercó la silla de madera a la cama y se sentó. Apoyó los antebrazos en las rodillas y se inclinó hacia adelante con la confianza despreocupada de alguien que nunca había tenido que temer nada en su vida. «Háblame del restaurante de Rosie», dijo. No era una petición. Betty sintió un nudo en la garganta. «Es solo un restaurante, abierto las 24 horas, en la esquina de A. Morrison. Llevo 2 años trabajando allí, turno de noche. Sí, normalmente sola. A veces hay un cocinero en la trastienda. Tommy, un tipo mayor que no habla mucho, pero después de medianoche suelo estar sola. Al dueño no le gusta pagar personal extra cuando hay poco trabajo». La expresión de Raúl permaneció neutra, pero Betty intuyó el cálculo que se escondía tras esos ojos fríos. «¿Quiénes son tus clientes habituales?». Sabía que le haría esa pregunta. Había pasado las horas de insomnio tratando de decidir cuánta verdad la mantendría con vida y cuánta la mataría. Camioneros, en su mayoría chicos que salían de turnos nocturnos, a veces policías, pero no muy a menudo. Ellos tienen sus propios locales. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Y hombres que visten demasiado bien para un lugar como Rosie's? ¿Con qué frecuencia? 2 o 3 veces por semana. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. ¿Los mismos hombres? Betty negó con la cabeza. Rostros diferentes, pero la misma energía. No vienen a comer, vienen a hablar donde nadie les escucha. Excepto tú, que les escuchabas. No era mi intención. Las palabras salieron defensivas, desesperadas. Estaba haciendo mi trabajo, reponiendo café, recogiendo platos. Pero ellos hablaban de todos modos, como si yo ni siquiera estuviera allí, como si las camareras fueran invisibles. La mandíbula de Raúl se tensó de forma casi imperceptible. ¿De qué hablaban? Era el momento, el precipicio. Betty sabía que lo que dijera a continuación determinaría si salía de aquella habitación o desaparecía en el tipo de silencio que se tragaba a las personas por completo. Respiró temblorosamente. Raíces, plazos de entrega, números que no tenían sentido, demasiado grandes para los suministros del restaurante, demasiado específicos para una conversación informal, y nombres. ¿Qué nombres? La voz de Betty se redujo a un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera invocar a los fantasmas. Moretti Clove, alguien a quien llamaban el albanés, y dudó, con el miedo agarrándole la garganta. Y la voz de Raúl era peligrosamente suave. Tú, mencionaron que dijiste que las cosas tenían que permanecer fuera del radar de Blanco, que cortarías toda la operación si te enterabas. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Raúl se recostó lentamente. Su expresión pasó de neutral a algo mucho más peligroso. No era ira,
sino un frío cálculo. La mirada de un hombre que acababa de confirmar una sospecha y ya estaba planeando las consecuencias. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 3 meses, quizá 4. No llevaba la cuenta, no lo pensé, no creí que importara. Raúl terminó su frase con brutal precisión. Creías que podías escuchar cosas, archivarlas, permanecer invisible y que nada te afectaría. Los ojos de Betty ardían con lágrimas contenidas. No sabía qué significaba todo eso. No soy... No entiendo tu mundo. Solo sirvo café e intento pagar el alquiler, pero alguien pensó que entendías demasiado. La afirmación cayó como un golpe físico. Betty se acurrucó contra su pecho, haciéndose más pequeña, como si pudiera desaparecer entre las mantas y deshacer las últimas 72 horas de su vida. Nunca se lo conté a nadie, repitió con la voz quebrada. Ni a mi compañera de piso ni a mis amigos. Ni siquiera tengo amigos a los que les importara. Me callé porque no soy estúpida. Sé lo que les pasa a las personas que hablan en esta ciudad. Raúl la estudió con una intensidad indescifrable. Entonces, ¿por qué sigues viva? Betty le devolvió la mirada, con una expresión en la que se mezclaban el agotamiento y el terror. Dímelo tú eres el que me sacó de la nieve. Durante un largo momento, el silencio se extendió entre ellos, incómodo, pero cargado de implicaciones. Ninguno de los dos quería hablar en voz alta. Finalmente, Raúl se puso de pie. Alguien de mi organización escuchó las mismas conversaciones que tú. Alguien se dio cuenta de que eras un lastre y decidió ocuparse de ello discretamente. Morir congelada en una calle secundaria. Caso cerrado. Otro trágico accidente en una ciudad llena de ellos. Pero tú me encontraste. Pero yo te encontré a ti. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Lo que significa que quien quiera que intentara matarte ahora sabe que estás bajo mi protección. Eso te hace valiosa y peligrosa. La voz de Betty era apenas audible. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? La mano de R descansaba sobre el pomo de la puerta. Eso depende de si los hombres que te dejaron morir deciden terminar el trabajo. La cerradura se cerró detrás de él. Betty se arropó con las mantas y finalmente se dejó llorar. La oficina de Raúl era un ejemplo de poder controlado. Situada en la tercera planta de una empresa de importación legítima, el espacio equilibraba la respetabilidad con la intimidación. Muebles de madera oscura, sillas de cuero, paredes cubiertas de libros que en realidad eran rojos. Una única ventana con vistas al distrito de almacenes situado debajo de su reino, construido en ladrillo, acero y sombras. Pero esa noche, el orden habitual parecía corrompido. Raúl estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando la nieve que seguía cayendo y cubriendo la ciudad. Detrás de él, 3 hombres esperaban en tenso silencio. Eran su círculo más cercano, los que sabían dónde estaban enterrados los cadáveres porque habían ayudado a cavar las tumbas. «Háblame de la cuerda», dijo Raúl sin volverse. León, su jefe de logística, se movió incómodo. De unos 40 y tantos años, con el físico de un boxeador que se ha ablandado, con una energía nerviosa que nunca acaba de calmarse. Es inventario estándar. La usamos para asegurar envíos, en la construcción y en las operaciones generales del almacén. Ese tipo en concreto, consultó la tableta que tenía en las manos, viene de nuestro proveedor en lotes de 50 bobinas. ¿Y cuántas faltan? El silencio se prolongó demasiado. Raúl se giró lentamente y sus ojos oscuros se posaron en León con el peso de una guillotina. Te he hecho una pregunta. León tragó saliva y su garganta se movió. Faltan 3 bobinas del inventario del almacén noreste registrado hace 2 semanas. 3 bobinas. Raúl dejó que el número flotara en el aire. ¿Y me lo dices ahora? No parecía importante. Supusimos que estaban dañadas, extraviadas, dadas de baja. ¿Supusisteis? La voz de Raúl se volvió más fría que la noche de invierno que hacía fuera. En mi organización, las suposiciones matan. Los otros 2 hombres, ambos más jóvenes, conscientes de que el silencio era la única forma de sobrevivir, permanecieron completamente inmóviles. Raúl se dirigió a su escritorio y abrió las imágenes de seguridad en su ordenador portátil.
Almacén Noreste. Muéstrame los registros de acceso del último mes. Los dedos de León temblaban ligeramente mientras navegaba por el sistema. Los nombres y las marcas de tiempo aparecieron en la pantalla. Conductores, trabajadores del almacén, supervisores que realizaban controles de inventario. Todo rutinario, todo autorizado, hasta que un nombre apareció con inquietante frecuencia durante las últimas horas de la noche, cuando las instalaciones deberían haber estado casi vacías. Raúl apretó la mandíbula. Explícame por qué Antonio Ruiz estuvo en ese almacén 17 veces entre medianoche y las 4:00 en las últimas 3 semanas. León palideció. Antonio es un teniente superior. ¿Qué autorización tiene? ¿Para ir de compras nocturnas? La voz de Raúl cortó como una navaja. Antonio se encarga de los cobros y la ejecución. No tiene ninguna razón operativa para estar en los almacenes de inventario a las 3:00 de la mañana. Uno de los jóvenes, Julián, de mirada aguda y ambicioso, habló con cautela. Antonio ha estado actuando de forma diferente últimamente, más reservado, recibiendo llamadas que no explica, desapareciendo durante horas sin avisar. La atención de Raúl se centró en Julián como un depredador que percibe debilidad en la manada. ¿Y me lo cuentas ahora? Julián lo miró fijamente, consciente de que cualquier vacilación se interpretaría como complicidad. Empecé a darme cuenta la semana pasada. Pensé en decírtelo, pero quería estar seguro antes de hacer acusaciones. La precaución es prudente, el silencio es fatal. Raúl cerró el portátil con deliberada calma. ¿Dónde está Antonio ahora? Recogiendo cobros en el Distrito Sur. León respondió rápidamente, ansioso por proporcionar información útil. Debería volver a las 9. Raúl miró su reloj. Eran las 7:15, menos de 2 horas. Se dirigió a un armario cerrado con llave que había detrás de su escritorio. Sacó un teléfono desechable y un pequeño diario de cuero, de esos que contienen información demasiado sensible para almacenarla en formato digital. Hojeó las entradas escritas a mano, cotejando fechas y lugares. Antonio Ruiz, 32 años, llevaba 7 años en la organización y había ascendido de matón callejero a lugarteniente gracias a su lealtad, competencia y violencia controlada. Casado, 2 hijos, hipoteca sobre una casa que oficialmente no podía permitirse. Un hombre que entendía el sistema. Un hombre que debería haber sabido que no debía romperlo. El dedo de Raúl se detuvo en una entrada de hacía 6 semanas. Gastos inusuales de Antonio, coche nuevo, joyas, explicados como herencia. Verificar. Había tomado nota para hacer un seguimiento y luego lo había olvidado. Un pequeño descuido, un error fatal. Saca las finanzas de Antonio. Raúl lo ordenó todo. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, depósitos en efectivo, transferencias de propiedades. Quiero saber si está malgastando el dinero de la herencia o si alguien le está pagando. León asintió, sacando ya su teléfono para hacer llamadas. Raúl volvió a la ventana, con la mente barajando posibilidades como un jugador de ajedrez, calculando movimientos y contramovimientos. Si Antonio estaba llevando a cabo una operación paralela, no lo estaba haciendo solo. Ese tipo de operación requería infraestructura, almacenamiento, distribución, protección, compradores. Requería una red, lo que significaba que la podredumbre iba más allá de un lugarteniente ambicioso. El restaurante, dijo Raúl de repente, el Rosie's, en la esquina de A y Morrison. Saca nuestros registros. ¿Lo usamos? Julian revisó su propio teléfono, desplazándose por los archivos encriptados. Aparece como punto de recogida para restaurantes fachada. Entrega de dinero en efectivo de bajo nivel. Lugar de reunión ocasional. Nada significativo. ¿Quién se encarga de esa ruta? La expresión de Julian se volvió más sombría. La banda de Antonio. Ahí estaba. La conexión. Antonio controlaba la ruta que incluía el restaurante de Rosie. Antonio tenía acceso al inventario del almacén. Antonio había estado gastando dinero que no debía, y la agenda de Antonio lo situaba exactamente en el lugar adecuado en el momento adecuado para escuchar conversaciones nocturnas sobre operaciones que se suponía que eran invisibles. Operaciones que Betty Parker también había escuchado.
Las manos de Raúl se cerraron en puños a la espalda. El insulto no solo era la operación no autorizada, sino también la negligencia de la misma, dejando viva a una testigo el tiempo suficiente para escuchar, decidiendo eliminarla sin limpiar adecuadamente y utilizando los propios suministros de Raúl para hacerlo. Antonio no solo había traicionado a la organización, la había faltado al respeto. Cuando Antonio llegue esta noche, dijo Raúl en voz baja, llévenlo al sótano. Díganle que necesito discutir las cuotas de recolección. Actúen con naturalidad, sin alarmas. León y Julián intercambiaron miradas, ambos entendiendo exactamente lo que significaba sótano. ¿Y la mujer?, preguntó León con cautela. Betty Parker. ¿Qué hacemos con ella? Raúl se apartó de la ventana, con una expresión de hielo en el rostro. Se queda viva bajo vigilancia, sin contacto con nadie. Si Antonio estuvo dispuesto a matarla una vez, lo volverá a intentar en cuanto sepa que ha sobrevivido. Y si Antonio habla, si lo intenta, Antonio no hablará. La voz de Raúl transmitía absoluta certeza, porque cuando haya terminado con él, comprenderá que la muerte es una misericordia que no se ha ganado. Los tres hombres asintieron y salieron en silencio para ejecutar sus órdenes. Solo en su oficina, Raúl contempló la nieve que caía y pensó en la confianza, en lo difícil que era construirla, lo fácil que era romperla y lo caro que era repararla. En algún lugar de su imperio, alguien había decidido que podían operar sin su permiso. Ese error les costaría todo. Betty se despertó con el sonido de voces fuera de su puerta. No muy fuertes, apenas por encima de un susurro, pero urgentes de una manera que le aceleró el pulso. Se incorporó lentamente, todavía envuelta en mantas, esforzándose por oír a través de la gruesa barrera metálica. No me importa lo que haya dicho. Necesitamos protocolos. Solo hay que vigilarla. Ese es el trabajo. Si Antonio descubre que está viva... Las voces se desvanecieron cuando los pasos se alejaron por el pasillo. Antonio. El nombre flotaba en el aire viciado como humo. Betty no sabía quién era Antonio, pero entendió el tono con el que la gente hablaba de amenazas que no podían controlar del todo. Se llevó las rodillas al pecho, con la mente a 1000 por hora. Hacía 48 horas. Estaba sirviendo café y contando propinas, viviendo una vida tan ordinaria que le dolía. Ahora estaba atrapada en una habitación de hormigón, custodiada por delincuentes, atrapada entre hombres que hablaban con violencia y silencio. La puerta se abrió sin previo aviso. Raúl entró con una carpeta llena de papeles. Llevaba la misma ropa negra que antes, pero algo en su expresión había cambiado. Se veía más agudo, más concentrado, como una hoja que acababa de mojarse. «Vístete», dijo, tirando ropa sobre la cama. «Tenemos que hablar». Betty miró la pila. Vaqueros oscuros, un suéter sencillo, ropa que parecía nueva y exactamente de su talla. «¿Cómo has...?» 10 minutos. Se giró hacia la puerta. «Espera». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Raúl se detuvo sin darse la vuelta. La voz de Betty temblaba. «¿Qué está pasando? He oído a gente hablar de alguien llamado Antonio. ¿Es él? ¿Es él quien...?» «Vístete», repitió Raúl con un tono que no admitía réplica. «Entonces lo entenderás todo». Se marchó, cerrando la cerradura tras de sí. Betty se cambió rápidamente, con las manos temblorosas mientras se ponía la ropa desconocida. Le quedaba perfectamente, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. Significaba que la gente de Raúl había calculado su talla, conseguido ropa y anticipado sus necesidades con la eficiencia de una organización que hacía desaparecer los problemas. O la estaban protegiendo, o la estaban preparando para el entierro. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Raúl no estaba solo. La mujer del desayuno estaba detrás de él, con los brazos cruzados, observando a Betty con la misma fría mirada de antes. «Esta es Elena», dijo Raúl. «Se quedará contigo». No era un consuelo, era una advertencia. Raúl le indicó a Betty que lo siguiera. Recorrieron estrechos pasillos iluminados por fuertes luces fluorescentes, pasando por puertas cerradas que sugerían otras habitaciones, otros secretos.
El edificio parecía más grande de lo que había imaginado. Un laberinto diseñado para desorientar, para hacer imposible la huida. Se detuvieron ante una puerta marcada solo con un número. 7. Dentro había una pequeña habitación con una mesa, dos sillas y un ordenador portátil. Raúl le indicó a Betty que se sentara y luego abrió la carpeta que llevaba consigo. Extendió las fotografías sobre la mesa como un croupier, revelando sus cartas, fotos de la escena del crimen. A Betty se le revolvió el estómago. Las imágenes mostraban la calle donde habían dejado su cuerpo tendido en la nieve, capturado desde múltiples ángulos. Alguien había tomado fotos antes de que Raúl llegara. Alguien había documentado su muerte con precisión clínica. Las tomó mi equipo de seguridad, dijo Raúl con tono neutro. Es el protocolo estándar para cualquier cosa inusual en nuestro territorio. Betty no podía apartar la mirada de las fotos. Verla así destrozada, abandonada, moribunda, hizo que el horror se volviera real de una forma que el recuerdo no había logrado. Parecía tan pequeña en las imágenes, tan insignificante frente al vasto vacío blanco de la calle invernal. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó con un susurro apenas audible. Raúl sacó otra fotografía. Porque necesitas entender lo que se suponía que iba a pasar. La imagen mostraba un primer plano de la cuerda que le ataba las muñecas. Raúl señaló detalles específicos. La fibra áspera, los nudos apresurados, el ángulo de las ataduras. Estos nudos no eran profesionales, explicó. Eran furiosos, personales. Quienquiera que te atara no seguía órdenes. Estaba improvisando. Sacó otra foto. Esta mostraba huellas de neumáticos en la nieve cerca de donde la habían encontrado. No te tiraron desde un vehículo en movimiento. Te llevaron a ese lugar, te obligaron a arrodillarte y luego te dejaron allí. El dedo de Raúl siguió las pruebas en la nieve. ¿Ves estas marcas? Ahí es donde luchaste, donde tus rodillas golpearon el pavimento antes de caer hacia adelante. La respiración de Betty se aceleró. El pánico se apoderó de su pecho al volver los recuerdos. Manos empujándola hacia abajo, el frío brutal del hormigón contra su piel, la certeza de que moriría allí. «Para», susurró. «Por favor». Raúl no se detuvo. Abrió los datos meteorológicos en el portátil. La temperatura esa noche era de 18 grados con sensación térmica. Se sentía como si fueran 6. La nieve caía aproximadamente 1 centímetros por hora. Giró la pantalla hacia ella y le mostró una tabla médica. La hipotermia progresa por etapas. A 18 de cruce sin la ropa adecuada. La pérdida del conocimiento se produce en aproximadamente 90 minutos. La muerte se produce en 3 horas. Hizo una pausa, dejando que los números calaran. Te dejaron allí a las 11:43 p.m. Te encontré a las 117 p.m. Hombre, la mente de Betty hizo el cálculo automáticamente. 94 minutos. Había estado a pocos minutos de perder el conocimiento, a 1 hora de la muerte. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué me cuentas esto? Raúl cerró el portátil con deliberada calma, porque tienes que entender que no fue una ejecución rápida. No fue una bala o una navaja diseñada para acabar contigo de forma eficaz. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad incómoda. Se pretendía que pareciera un accidente. Una camarera que salió del trabajo se desorientó en la nieve, se adentró en el barrio equivocado y se congeló. Las implicaciones cayeron sobre Betty como agua helada. Sin cadáver, sin delito, sin investigación. Exactamente, habrías desaparecido silenciosamente. Otra estadística más en una ciudad que deja de preocuparse después de la primera nevada. Las manos de Betty temblaban sobre la mesa, pero alguien se habría dado cuenta de mi desaparición. Mi compañera de piso, mi jefe habrían asumido que habías renunciado, que te habías escapado, que te habías metido en problemas por tu cuenta. La voz de Raúl transmitía una honestidad brutal. Tienes 24 años, un trabajo sin futuro, vives al día. En esta ciudad, gente como tú desaparece todos los días. Nadie se preocupa demasiado. La verdad dolía más que el frío. Antonio Ruiz, continuó Raúl, eligió ese método deliberadamente.
lento, silencioso, limpio. Sin pruebas de juego sucio, solo circunstancias desafortunadas. Antonio Ruiz, repitió Betty, saboreando el nombre como si fuera veneno. Él es quien, él es quien decidió que tú eras un problema. Raúl guardó las fotografías en la carpeta, y él es quien está a punto de aprender que matar sin permiso tiene consecuencias. Betty lo miró con una expresión en la que se mezclaban el miedo y la confusión. ¿Qué vas a hacer? Raúl se puso de pie, enderezándose la camisa con precisión casual. Lo que debería haber hecho hace semanas, eliminar la podredumbre antes de que se extienda. ¿Y yo? ¿Qué me pasará por primera vez? Algo parecido a la compasión se reflejó en el rostro de Raúl. Casi. Tú sigue viva, Betty Parker, porque en cuanto Antonio se entere de que has sobrevivido, vendrá a terminar lo que empezó. Antonio Ruiz llegó a las 9:15, exactamente a la hora prevista. Raúl observó desde los monitores de seguridad cómo el sub negro de Antonio entraba en el muelle de carga del almacén, con los neumáticos crujiendo sobre el pavimento salado. El teniente salió del coche, de estatura media y complexión robusta, vestido con una costosa chaqueta de cuero demasiado elegante para el trabajo de cobro. Sus movimientos eran relajados, seguros, la postura de un hombre que se creía intocable. Esa confianza desaparecería en menos de una hora. León recibió a Antonio en la puerta. Su intercambio quedó grabado en un video silencioso. Un apretón de manos, una conversación informal, León señalando el ascensor con la naturalidad de quien lo hace a diario. Nada sugería que esa noche fuera diferente a cualquier otra. Raúl cambió de cámara y siguió su recorrido por el edificio. El ascensor bajando, el pasillo vacío, la puerta del sótano abriéndose. Antonio entró en la sala de hormigón y se detuvo. El espacio estaba vacío, salvo por una única silla atornillada al suelo, una mesa con herramientas dispuestas con precisión quirúrgica y luces en el techo que proyectaban sombras duras sobre todas las superficies. Esta sala tenía un único propósito, y todos en la organización sabían cuál era. La confianza de Antonio se resquebrajó. Se volvió hacia la puerta y descubrió que ya estaba cerrada. León montaba guardia afuera. Raúl entró por una puerta lateral, con las manos en los bolsillos y expresión neutra. «Antonio», dijo en tono conversacional, «gracias por venir». Antonio tragó saliva. «Jefe, León dijo que querías hablar de las cuotas. Mentí». Raúl se acercó a la mesa y pasó los dedos por las herramientas dispuestas. Alicates, cuchillos, un martillo, cuerda. «Bueno», León mintió, «por orden mía». Antonio palideció. «No entiendo. No me insultes». La voz de Raúl se mantuvo tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. «Los dos sabemos exactamente por qué estás aquí». Antonio apretó los puños y su cuerpo se tensó con el instinto de huir o luchar. Pero no había ningún sitio al que huir, y luchar contra Raúl Blanco era un suicidio. 3 rollos de cuerda. Raúl continuó. Desaparecidos del almacén del noreste. 17 visitas no autorizadas entre medianoche y las 4 que estarán durante 3 semanas. Ingresos inexplicables por un total de $47,000 en los últimos 2 meses. Cogió una fotografía de la mesa. Betty yacía en la nieve, y una camarera se quedó congelándose en mi territorio sin mi permiso. Los ojos de Antonio se abrieron como platos. Una auténtica conmoción se reflejó en su rostro. No era la conmoción de haber sido descubierto, sino la de que Betty fuera una prueba en lugar de un secreto enterrado. «Está muerta», dijo Antonio demasiado rápido. «He comprobado los informes. No se recuperó ningún cadáver». Supuse mal. Raúl dejó la fotografía con cuidado. «La encontré 94 minutos después de que la dejaras». Aún respiraba. Las implicaciones se abatieron sobre Antonio como un edificio que se derrumba. Su respiración se aceleró, el sudor le golpeaba la frente a pesar del frío del sótano. «Jefe, puedo explicarlo». «Entonces explícalo». Raúl se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados, dejando que Antonio hablara. «Explica por qué estás llevando a cabo una operación no autorizada a través de mis restaurantes.
Explica por qué estás moviendo productos que yo no conozco, utilizando rutas que no he aprobado y eliminando testigos sin autorización. Antonio abrió y cerró la boca, calculando rápidamente en su mente. ¿Cuánto admitir? ¿Cuánto negar? Si la verdad o las mentiras lo salvarían. No se suponía que fuera así, dijo finalmente. La operación comenzó siendo pequeña. Dinero extra, raíces limpias, nada que interfiriera con los negocios oficiales. Dinero extra. El tono de Raúl se mantuvo peligrosamente neutral. En mi organización no hay dinero extra. Hay dinero que fluye a través de los canales adecuados. Y hay robo. No era robo. Iba a traértelo una vez que estuviera establecido, una vez que pudiera demostrar que era rentable. Ibas a presentarme una operación terminada y esperabas gratitud. La voz de Raúl se volvió más fría. ¿Crees que construí este imperio dejando que la gente operara a mis espaldas y luego recompensándolos por ello? La desesperación de Antonio se hizo palpable. Tenía inversores, gente que quería participar en la acción, pero no quería conexiones oficiales. Pensé que podía ampliar nuestro alcance, atraer nuevas fuentes de ingresos. ¿Quiénes? Esa sola palabra cortó como una navaja. Antonio dudó y esa duda lo dijo todo a Raúl. Los estás protegiendo. Raúl se apartó de la mesa y se acercó. Esos inversores que querían acceso no oficial a mi territorio. Les tienes más miedo a ellos que a mí. No es así. Son hombres de negocios. Gente legítima que me da nombres, Antonio. No puedo. Me matarán si... La mano de Raúl se extendió y agarró la garganta de Antonio con una eficacia brutal y repentina. No lo estaba estrangulando, solo le recordaba lo rápido que podía cambiar el control. ¿Crees que te matarán? La voz de Raúl era apenas un susurro. ¿Crees que lo que te hagan será peor que lo que les pasa a las personas que me traicionan? Antonio jadeó y sus manos agarraron instintivamente la muñeca de Raúl. Kozlov, el albanés, el sobrino de Moretti, se me acercaron hace 6 meses con una propuesta. Raúl lo soltó. Retrocediendo, Antonio se tambaleó, jadeando, con la mano presionada contra su garganta. Esos nombres lo cambiaron todo. Klov dirigía el tráfico a través de los puertos orientales. El albanés controlaba el juego y la extorsión en el distrito de los almacenes. El sobrino de Moretti era un gángster con un fondo fiduciario que intentaba labrarse una reputación gracias a los contactos de su tío. No eran inversores, eran rivales que ponían a prueba los límites, utilizando a Antonio como cuña para romper la organización de Raúl desde dentro. La camarera, dijo Raúl, Betty Parker. ¿Por qué ella? Antonio se encogió de hombros, derrotado. Ella había oído demasiado. Las noches en Rosie's lo utilizábamos como lugar de reunión porque era neutral y tranquilo. No pensábamos que el personal importara. Pero ella siempre estaba allí, siempre escuchando. Y una noche, Kozlov dijo algo específico sobre las rutas y ella reaccionó. Solo un respingo, pero fue suficiente, así que decidiste eliminarla. Entré en pánico. La voz de Antonio se quebró. Klov dijo que era un lastre, que si hablaba con alguien, si hablaba contigo, toda la operación se derrumbaría. Quería que desapareciera inmediatamente, de forma profesional. Pero pensé, se detuvo, dándose cuenta de lo condenatorias que serían sus siguientes palabras. ¿Pensaste que congelarla sería más limpio? Terminó Raúl. Sin balas, sin sangre, sin preguntas, solo un accidente que desaparecería bajo la nieve. Antonio asintió con tristeza. Raúl caminó lentamente en círculo a su alrededor, un depredador evaluando a su presa. Cometiste 4 errores, Antonio. Primero, operar sin permiso. Segundo, usar mis recursos para hacerlo. Tercero, matar en mi territorio sin autorización. Y cuarto, se detuvo justo delante de Antonio, con los ojos fríos como el invierno. No confirmar la muerte. Jefe, por favor, Betty Parker está viva, lo que significa que puede testificar. Lo que significa que ahora todo el mundo sabe que no solo eres un ladrón, eres un incompetente. Antonio cayó de rodillas. Lo arreglaré, la encontraré. Terminaré esto como es debido. No harás nada.
La voz de Raúl transmitía una firmeza absoluta, porque en cuanto Kosov y sus socios se enteren de que ella ha sobrevivido, enviarán a su propia gente para limpiar tu desastre. Y Antonio está a punto de volverse muy útil. Antonio levantó la vista, con una expresión que mezclaba confusión y terror. Raúl sonrió, con una sonrisa afilada y fría que prometía violencia. Vas a ayudarme a tender una trampa. Betty oyó los gritos a medianoche. Provenían de algún lugar debajo de su habitación, amortiguados por el hormigón y la distancia, pero inconfundibles. No eran palabras, solo sonidos crudos. Dolor vocalizado, terror hecho audible. Se tapó los oídos con las manos y se acurrucó en la cama metálica, pero nada podía bloquear la certeza de lo que estaba sucediendo en el sótano. Alguien estaba pagando por su supervivencia. Elena estaba sentada junto a la puerta, con los brazos cruzados y la expresión impasible. Llevaba horas allí, como una guardiana silenciosa o una carcelera. Betty no sabía muy bien qué. Cuando Betty la miró con ojos grandes y suplicantes, Elena simplemente negó con la cabeza. No hagas preguntas que no quieras que te respondan. Los gritos cesaron de repente. El silencio que siguió fue, de alguna manera, peor. En el sótano, Raúl se encontraba de pie junto al cuerpo destrozado de Antonio, con la palma de la mano desprendida de un cirujano que acaba de terminar una operación. El teniente apenas conservaba la conciencia. La sangre goteaba de los nudillos partidos, donde Raúl había destrozado metódicamente los huesos con el martillo. La cara de Antonio era un desastre de moretones y cortes. Su respiración era entrecortada y húmeda, pero sus ojos seguían enfocados, seguían conscientes. Eso era intencionado. El dolor era un mensaje, pero la conciencia era el sistema de transmisión. Quiero que entiendas algo, dijo Raúl, con voz conversacional a pesar de la violencia. Esto no es un castigo por robar. El robo lo puedo perdonar. Es de esperar. Incluso la ambición es natural. Se agachó junto a Antonio y lo miró a los ojos vidriosos. Esto es un castigo por la falta de respeto, por pensar que podías operar en mi territorio, usar mis recursos y matar en mis calles sin consecuencias, por creer que eras más inteligente que el sistema que construí. Antonio intentó hablar, pero solo le salieron susurros salpicados de sangre. Raúl se puso de pie y les hizo un gesto a Leon y Julian, que habían observado todo el interrogatorio en sombrío silencio. Límpienlo, atiéndanlo médicamente lo suficiente como para que siga funcionando. Lo necesito vivo para lo que viene después. Avanzaron con eficiencia entrenada, arrastrando a Antonio hacia el ascensor de servicio. Raúl le quitó los anillos uno por uno y los dejó sobre la mesa junto a las herramientas. Tenía los nudillos magullados pero no rotos. Hace mucho había aprendido a infligir el máximo daño sin perder su propia capacidad. Se lavó las manos en el fregadero industrial, viendo cómo el agua rosada se deslizaba por el desagüe. El acto físico de violencia nunca le molestó. Era necesario, mecánico, un lenguaje que se hablaba con fluidez en su mundo. Lo que le molestaba era el desperdicio. Antonio había sido competente, leal durante años, y lo había echado todo por la borda por dinero y ego. La confianza, una vez rota, nunca podía repararse por completo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de uno de sus equipos de vigilancia. Paquete confirmado. La gente de Clove se le está movilizando. Tiempo estimado de llegada, 2 horas, justo según lo previsto. Raúl había filtrado información a través de canales cuidadosamente controlados, rumores de que Betty Parker estaba viva, protegida y lista para hablar. Se había asegurado de que los socios de Antonio oyeran exactamente lo que necesitaban oír, que su operación estaba comprometida, que un testigo podía destruirlo todo y que la atención de Raúl Blanco estaba centrada en otra parte, dejando huecos en su seguridad. La trampa estaba tendida. Ahora solo necesitaba que cayeran en ella. Arriba, Betty dio un respingo cuando se abrió la puerta. Raúl entró, con el mismo aspecto que horas antes, sereno, limpio, sin mostrar ningún signo de lo que había ocurrido en el sótano. Solo sus nudillos, ligeramente hinchados y magullados, delataban la violencia.
Betty se pegó a la pared, tratando instintivamente de crear distancia. Ya lo has oído, dijo Raúl. No hay duda, asintió ella en silencio. Bien, debes comprender lo que cuesta mantenerte con vida. Se acercó a la ventana y miró la nieve que seguía cayendo en la oscuridad. Antonio Ruiz sobrevivirá. Se recuperará, pero nunca volverá a trabajar en esta ciudad. Y todos en mi organización sabrán exactamente por qué. La voz de Betty era apenas audible. ¿Qué te dijo? Todo. Raúl se volvió hacia ella. La operación que estaba llevando a cabo, los socios que la financiaban y el hecho de que tú nunca fuiste el verdadero objetivo. Eras una garantía colateral para mantener un secreto que ya se estaba pudriendo por dentro. No lo entiendo. Estaban utilizando a Antonio. Organizaciones rivales querían acceder a mi territorio, mis raíces, mi infraestructura. Encontraron a un lugarteniente ambicioso dispuesto a hacer de intermediario. Lo convencieron de que podría hacerse rico y salirse con la suya. La expresión de Raúl se endureció. Escuchaste conversaciones que no debías escuchar. Te convertiste en un lastre. Y en lugar de manejarlo adecuadamente, lo denunciaste. Déjame decidir. Antonio intentó resolver el problema por su cuenta. Betty asimiló todo esto, y todo el peso recayó sobre sus hombros. Así que casi muero porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Casi mueres porque unos hombres poderosos querían poner a prueba mi control, y tú les venías bien. Raúl se acercó. Su presencia llenaba la pequeña habitación. Pero esto es lo que tienes que entender. Ahora saben que estás viva. Me aseguré de ello, lo que significa que vendrán a terminar lo que Antonio empezó. El terror inundó el sistema de Betty. ¿Qué? ¿Por qué lo harías? Porque el caos es una oportunidad. La voz de Raúl transmitía un frío cálculo. Los socios de Antonio creen que estoy distraído, que mi organización está fracturada por la traición. Creen que pueden enviar un equipo para eliminarte, limpiar su desastre y retirarse antes de que yo responda. Se equivocan. La respiración de Betty se aceleró. Me estás utilizando como cebo. Te estoy utilizando como solución, corrigió Raúl. Cuando vengan a por ti, caerán en una trampa que los eliminará y enviará un mensaje a todas las demás organizaciones de esta ciudad. Mi territorio no es negociable. Y si algo sale mal, si realmente nada saldrá mal. La certeza en su voz era absoluta. Tengo a 30 hombres posicionados alrededor de este edificio. Tengo vigilancia en todos los accesos. Sé exactamente quién viene, cuántos son y con qué armas cuentan. Estarán muertos antes de llegar al segundo piso. Betty lo miró fijamente, atrapada entre el horror y una retorcida sensación de seguridad. Este hombre había golpeado a alguien hasta dejarlo inconsciente en su nombre. Había desmantelado parte de su propia organización para protegerla, no por bondad, sino porque ella representaba algo más grande. Control, respeto, orden. Ella era un símbolo con uniforme de camarera. ¿Qué pasará después?, preguntó en voz baja. Después de enviar tu mensaje y matar a quien quiera que venga, ¿qué pasará conmigo? Raúl la estudió con ojos indescifrables. Eso depende de si puedes vivir con lo que has visto, si puedes mantener el tipo de silencio que nos protege a ambos. Y si no puedo, la pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. Raúl se dirigió hacia la puerta. Entonces descubrirás que soy muy bueno resolviendo problemas de forma definitiva. Se marchó antes de que ella pudiera responder. La cerradura hizo clic con firmeza. Betty se quedó sola en la oscuridad, escuchando los pasos en el pasillo, los guardias tomando posiciones, las armas siendo revisadas, los preparativos mecánicos para la violencia. Pensó en los gritos que provenían del sótano. Pensó en Antonio Ruiz, destrozado pero vivo, una advertencia hecha realidad, y comprendió con claridad cristalina que su supervivencia dependía de convertirse exactamente en lo que Raúl necesitaba, una testigo que nunca hablaría. Afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando el mundo en un silencio blanco. El ataque se produjo a las 3:17 am, exactamente cuando Raúl lo había predicho. Betty lo oyó comenzar, no con disparos, sino con silencio.
Los sonidos ambientales del edificio se detuvieron de repente. No se oían pasos en los pasillos, ni conversaciones lejanas, solo un silencio hueco que presionaba sus tímpanos como la presión del agua. Elena se puso de pie bruscamente y llevó la mano a la funda del arma que llevaba en la cadera. Se llevó un dedo a los labios y luego se dirigió a la puerta con eficiencia entrenada, escuchando. El corazón de Betty latía con fuerza contra sus costillas. Quería preguntar qué estaba pasando, pero el miedo le bloqueó las palabras en la garganta. Entonces, el primer disparo rompió el silencio. El sonido fue agudo, inmediato, seguido de una cascada de otros. Pop, 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 superponiéndose en un ritmo violento. Estallaron los gritos, voces masculinas ladrando órdenes y advertencias. El cristal se rompió en algún lugar abajo. Pasos pesados resonaban en los pasillos. Elena sacó su arma, colocándose entre Betty y la puerta. Quédate agachada, no te muevas, no hagas ruido. Betty se deslizó de la cama y se acurrucó en la esquina más alejada de la puerta, haciéndose lo más pequeña posible. Todo su cuerpo temblaba, la adrenalina inundaba su sistema con el impulso primario de correr, a pesar de no tener a dónde ir. Más disparos. Ahora más cerca. El ritmo entrecortado de las armas automáticas se mezclaba con disparos individuales, deliberados y controlados. Había hombres muriendo en los pasillos. Lo podía oír en los gritos que se cortaban en seco, los fuertes golpes de los cuerpos al caer sobre el cemento. Las luces se apagaron. La oscuridad envolvió la habitación por completo, solo rota por el tenue resplandor de las luces de emergencia que se colaban por debajo de la puerta. La respiración de Betty sonaba increíblemente fuerte en sus propios oídos. Elena se movió hacia la ventana, manteniéndose agachada, con el arma en alto. Apenas se veía, solo una sombra entre sombras, colocada para ver sin ser vista. ¿Cuántos?, susurró Betty, incapaz de permanecer en silencio. «Silencio», dijo Elena con voz tranquila. Los disparos se intensificaron y luego comenzaron a desvanecerse, sin detenerse, pero moviéndose. La lucha se desplazaba por el edificio como una tormenta. Un caos controlado, orquestado por alguien que entendía exactamente cómo fluía la violencia. Raúl. 3 pisos más abajo, Raúl se movía por el almacén con precisión letal. Había colocado a sus hombres en zonas de muerte superpuestas. Utilizaba la arquitectura del edificio como arma. Pasillos estrechos que canalizaban a los atacantes. Esquinas ciegas donde la emboscada era inevitable. Escaleras que se convertían en trampas mortales. El equipo de Club había venido preparado. 8 hombres, armados profesionalmente, moviéndose con disciplina militar. Pero habían entrado en un espacio diseñado específicamente para neutralizar la superioridad armamentística mediante un posicionamiento estratégico. Raúl captó un movimiento con su visión periférica. Una figura que salía de una esquina con demasiada agresividad. Disparó 2 veces. En el centro del cuerpo, el arma silenciada producía sonidos húmedos en lugar de estallidos. El hombre cayó sin ceremonias. La voz de León crepitó en el auricular de Raúl. Escalera este asegurada. 3 abatidos. Julián le siguió segundos después. Pasillo sur despejado. 2 neutralizados. Raúl avanzó hacia el ascensor de servicio donde 2 atacantes se habían refugiado, disparando fuego de cobertura hacia las posiciones de sus hombres. Estaban bien entrenados, se comunicaban mediante señales manuales, conservaban municiones, pero habían cometido un error crítico. Habían entrado en su territorio, pensando que la sorpresa era ventaja suficiente. Raúl les rodeó por detrás, utilizando pasillos de mantenimiento que solo su gente sabía que existían. Salió de un almacén a 4,5 metros detrás de su posición. Arma en alto, no le oyeron llegar. 2 disparos, 2 cadáveres. Planta principal asegurada, dijo Raúl por el micrófono. Buscar rezagados. Se dirigió hacia los niveles superiores, subiendo 3 escalones a la vez y revisando las esquinas con eficiencia. El edificio había vuelto a quedar prácticamente en silencio. Solo se oían disparos esporádicos mientras sus hombres terminaban de despejar las habitaciones. Cuando llegó al tercer piso, encontró a Julián de pie
junto a un atacante herido. El arma apuntaba a la cabeza del hombre. El atacante era joven, de unos 30 años, sangraba por una herida en el hombro, pero estaba consciente y desafiante. Miró a Julian con un odio que trascendía el dolor. ¿Quién te envió?, exigió Julian. El hombre escupió sangre. Vete al infierno. Raúl se acercó, sus pasos resonando en el pasillo. Los ojos del hombre herido lo siguieron, el reconocimiento y el miedo reflejados en su rostro. ¿Cloab o el albanés?, preguntó Raúl en tono conversacional. Silencio. Raúl se agachó a su lado, estudiando el equipo táctico, las armas, el auricular que aún transmitía estática muerta. No importa, ya eres un cadáver. La única pregunta es si morirás rápido o lentamente. El hombre apretó la mandíbula, pero su determinación se estaba resquebrajando. El dolor tenía una forma de reestructurar las prioridades, causar amor. Finalmente jadeó. Contrato por encargo, 50,000 por la chica, ejecución limpia, sin testigos. Y si fallabas, la expresión del hombre se retorció con sombría comprensión. De todos modos, no íbamos a volver. Raúl se puso de pie. Entonces has conseguido lo que viniste a buscar, asintió a Julian, quien disparó una vez. El sonido resonó brevemente y luego se desvaneció en el silencio. Betty oyó pasos que se acercaban, mesurados, deliberados, no frenéticos. Elena se tensó, con el arma apuntando hacia la puerta. 3 golpes, una pausa, 2 golpes más. Elena se relajó ligeramente y se dispuso a abrir la puerta. Raúl entró, con la ropa negra rasgada en algunos lugares y una mancha de sangre en la mandíbula que claramente no era suya. Parecía la violencia personificada, controlada, eficiente, sin ningún remordimiento. Sus ojos encontraron a Betty inmediatamente. «¿No estás herida?». No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. «Se acabó», dijo Raúl. 8 muertos confirmados, sin supervivientes, sin cabos sueltos. La voz de Betty temblaba. «¿Quiénes son?». «La gente de Clove, profesionales enviados para terminar lo que Antonio había empezado». Raúl se acercó a la ventana y miró las calles cubiertas de nieve, donde las luces de emergencia nunca llegarían. «No enviarán a más. ¿Cómo lo sabes?». «Porque estoy a punto de asegurarme de que Clove comprenda el costo de operar en mi territorio sin permiso». La expresión de Raúl era fría como el hielo. Antes de llorar, recibirá paquetes muy específicos. También el albanés y el sobrino de Moretti. Entenderán que poner a prueba mis límites tiene consecuencias que no pueden permitirse. Betty asimiló esto, entendiendo exactamente lo que significaban los paquetes. Partes de los hombres que habían venido a matarla, entregadas como advertencia a los hombres que los habían enviado. Debería haber estado horrorizada, debería haber retrocedido ante la brutalidad, la discusión casual sobre el desmembramiento y el terror. En cambio, sintió algo más oscuro, un alivio mezclado con gratitud y culpa. Estos hombres habían venido a matarla. Raúl los había detenido. Los métodos no importaban cuando la alternativa era que su cuerpo se congelara en la nieve. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. Raúl se apartó de la ventana y la miró con una intensidad indescifrable. «Ahora terminamos esto». «¿Terminar qué?». «Asegurarnos de que nadie vuelva a cuestionar mi control». Su voz transmitía una certeza absoluta y decidir qué hacer con la mujer que sobrevivió lo suficiente como para verlo todo. El peso de esas palabras se posó sobre Betty como un sudario. Había sido testigo de asesinatos, torturas y violencia organizada a una escala que la convertía en cómplice por el simple hecho de respirar el mismo aire. Nunca podría testificar, nunca podría hablar, nunca podría volver a la vida que había conocido. Esa persona, Betty Parker, camarera del restaurante Rosie's, invisible y corriente, había muerto congelada en la nieve. Quienquiera que fuera ahora, solo existía a discreción de Raúl Blanco. Afuera, el amanecer comenzaba a abrirse paso entre las nubes de tormenta. Una luz pálida tocaba las calles cubiertas de nieve donde nunca se encontrarían los cuerpos y nunca se harían preguntas. La casa segura se sentía diferente después de la violencia. Betty se sentó en la pequeña habitación,
donde había estado recluida durante 5 días, pero las rejas de las ventanas ya no le parecían un encarcelamiento, le parecían una protección. Las paredes de hormigón no eran una tumba, eran una barrera entre ella y un mundo que había intentado borrarla. Se miró las manos, girándolas lentamente. Tenían el mismo aspecto que una semana atrás. Los mismos pequeños callos de llevar platos calientes. El mismo esmalte de uñas desconchado que no se había molestado en arreglar. Pero ahora le resultaban extrañas, como si pertenecieran a otra persona. La puerta se abrió. Raúl entró solo, sin guardias, sin armas a la vista. Llevaba ropa diferente, pantalones de color carbón, una camisa negra abotonada con las mangas remangadas hasta los antebrazos, dejando al descubierto los intrincados tatuajes que envolvían su piel como historias escritas con tinta. Tenía el pelo oscuro ligeramente despeinado. Su expresión era cansada, de una forma que ella no había visto antes. Parecía casi humano. Casi. Acercó la silla de madera a la cama y se sentó, inclinándose hacia adelante, con los antebrazos sobre las rodillas y las manos entrelazadas sin apretar. Durante un largo momento, se limitó a observarla, no con la fría evaluación de días anteriores, sino con algo más parecido a la curiosidad. «No has pedido marcharte», dijo finalmente. Betty sintió un nudo en la garganta. «¿Importaría si lo hiciera?» «Sí», la respuesta la sorprendió. «Ya no eres una prisionera, Betty Parker. No lo eres desde el momento en que te saqué de la nieve». «Entonces, ¿qué soy?» Rowe consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Una complicación? ¿Una inversión? ¿Un cabo suelto que se niega a atarse limpiamente?» Hizo una pausa. «Una superviviente». La última palabra quedó suspendida entre ellos, con un significado que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. «Necesito entender algo», dijo Betty en voz baja. «¿Por qué me salvaste?» La verdadera razón, no la explicación sobre el territorio, la falta de respeto o el control, la razón real. Raúl apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «¿Importa? A mí me importa». El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero cargado de verdades tácitas que luchaban por permanecer ocultas. «He construido un imperio basado en reglas», dijo Raylan. «Estructura, jerarquía. Todos entienden su lugar, sus límites, sus consecuencias. Funciona porque es predecible. La violencia tiene un propósito. La muerte tiene un significado. Nada sucede sin razón». Miró hacia la ventana enrejada, donde la luz de la mañana se filtraba a través de la nieve que caía. «Cuando te encontré en esa calle, atado, sangrando y abandonado a la intemperie, representaba todo lo que había pasado 15 años evitando. El caos, la crueldad innecesaria, el desperdicio». Su voz se volvió más baja. «En mi mundo, la gente muere por traición, por falta de respeto, por romper las reglas que todos acordaron seguir. No mueren porque hayan escuchado una conversación mientras servían café». Betty sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Así que me salvaste para demostrar algo. Te salvé porque dejarte morir habría significado aceptar que mi organización se había degradado hasta convertirse en algo incontrolable, algo arbitrario». Los ojos oscuros de Raúl se encontraron con los de ella con brutal honestidad. «Tu muerte habría sido la prueba de que había fracasado en mantener el orden». La verdad le golpeó como un puñetazo. No era bondad, ni compasión, ni misericordia, sino control. «Así que estoy viva porque mi muerte te habría resultado inconveniente», dijo Betty con voz hueca. «Estás viva porque las muertes innecesarias debilitan el poder», corrigió Raúl. «El miedo debe ser preciso, Betty. La violencia aleatoria desespera a la gente. La gente desesperada se vuelve impredecible. La gente impredecible lo destruye todo». Se recostó en la silla estudiando su reacción. «Querías sinceridad. Ahí la tienes. No te salvé porque seas especial, inocente o merecedora. Te salvé porque el caos es inaceptable y tu muerte habría representado un caos que no podría controlar». Betty asimiló esto. La fría lógica de ello era de alguna manera más aterradora que la violencia.
Al menos la violencia era emocional. Esto era algo mucho más peligroso. Un hombre que había calculado el valor de la vida humana y lo había encontrado insuficiente a menos que sirviera a un propósito mayor. ¿Te decepciona eso?, preguntó Roel. Betty consideró mentir, pero luego decidió que la verdad era la única moneda con valor en esa habitación. No, me aterroriza. Bien, así debe ser. Raúl se levantó y se acercó a la ventana. El miedo mantiene a las personas honestas. Les recuerda que las acciones tienen consecuencias y que las consecuencias rara vez son negociables. ¿Así es como vives?, preguntó Betty. ¿Todo calculado, todos prescindibles, a menos que sirvan a tu propósito? Sí. Esa sola palabra no llevaba consigo ninguna disculpa, ninguna justificación, ningún arrepentimiento. Betty sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era exactamente aceptación, sino comprensión. Raúl Blanco no era un monstruo, era algo más complicado y más peligroso. Un hombre que había adoptado la brutalidad como metodología, que había reducido la moralidad a sus componentes funcionales y había descartado todo lo que no servía a la eficiencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó por enésima vez. Pero esta vez la pregunta tenía un peso diferente. Raúl se apartó de la ventana. Ahora te daré a elegir. El pulso de Betty se aceleró. ¿Qué tipo de elección? La que determina si sales de este edificio o te quedas en mi mundo para siempre. Se acercó, con una presencia imponente sin ser abiertamente amenazante. Kozlov, el albanés, el sobrino de Moretti. Todos recibieron mensajes muy claros anoche. Entienden que operar en mi territorio sin permiso tiene un coste que no pueden permitirse. Antonio Ruiz está vivo, pero destruido. Una advertencia a todos los miembros de mi organización sobre el precio de la ambición no autorizada. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran. La amenaza para ti ha terminado. Nadie vendrá a buscarte. Nadie hará preguntas. La historia ha terminado. Las manos de Betty temblaban en su regazo. Entonces, ¿por qué siento que estás a punto de decirme que solo acaba de empezar? Porque eres más inteligente de lo que finges ser. La expresión de Raúl se suavizó ligeramente. Has visto demasiado, Betty. Conoces nombres, caras, métodos. Entiendes cómo funciona mi organización. ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Dónde están las fracturas? Ese conocimiento te hace peligrosa. Yo nunca... Lo sé. Raúl la interrumpió con suavidad. Te creo. Pero creer no es una garantía. Y en mi mundo, los cabos sueltos tienden a convertirse en responsabilidades fatales. La voz de Betty apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Entonces vas a matarme después de todo? No. Raúl se agachó frente a ella, ahora a la altura de sus ojos, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, el agotamiento grabado alrededor de sus ojos. Voy a darte una opción que muy pocas personas reciben. Irte o quedarte. No entiendo. Irte significa una nueva identidad, una nueva ciudad, una nueva vida. Desapareces por completo. Betty Parker muere en el papeleo y otra persona toma su primer aliento en algún lugar lejos de aquí. Yo te proporciono todo: documentos, dinero, seguridad, protección. Empiezas de cero con el compromiso de no hablar nunca de lo que ha pasado aquí. Y si me quedo, la expresión de Raúl se volvió indescifrable. Entonces aceptas que tu antigua vida ha terminado. Trabajas para mí. Te conviertes en parte de la estructura, protegida, pero nunca libre. La elección era imposible y completamente clara. Libertad con silencio o seguridad con servidumbre. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Betty. Hasta mañana. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Raúl, su nombre sonaba extraño en su boca. Se detuvo y miró hacia atrás. Gracias, dijo Betty en voz baja, por salvarme, aunque solo fuera para demostrar algo. Algo brilló en su rostro, demasiado rápido para identificarlo, demasiado complejo para nombrarlo. Descansa, Betty Parker. Mañana, tú eliges en quién te conviertes. La puerta se cerró suavemente detrás de él,
dejándola sola con una decisión imposible y el peso de una supervivencia que no había pedido, pero que no podía rechazar. Betty se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, contemplando el amanecer sobre la ciudad en la que había vivido durante 6 años, pero que nunca había llegado a comprender realmente. Desde esa altura, parecía casi tranquila. Las calles cubiertas de nieve brillaban con la primera luz del día. Los edificios proyectaban largas sombras y la gente corriente comenzaba un día cualquiera. No tenía ni idea de lo que ocurría en los espacios entre sus cómodas vidas. La violencia, los cálculos, los cuerpos que desaparecían sin preguntas. Ella había sido una de ellos en otro tiempo. Invisible, insignificante, segura, en la oscuridad. Esa versión de sí misma había desaparecido. A sus espaldas, Elena preparaba una pequeña maleta con eficiencia mecánica. Ropa nueva, documentos de identidad, fajos de billetes, un teléfono con un único número programado. Todo lo que Betty necesitaría para desaparecer. Había tomado su decisión en las horas previas al amanecer. Tumbada despierta y trazando el camino que había seguido su vida desde lo normal hasta lo imposible, la decisión no había sido difícil una vez que había dejado de luchar contra lo que ya sabía. No podía quedarse, no porque no entendiera el mundo de Raúl. Lo entendía demasiado bien. La estructura, la jerarquía, la brutal eficacia de la violencia como forma de comunicación. Podría aprender a desenvolverse en él, tal vez incluso prosperar, pero nunca dejaría de tener miedo. Nunca dejaría de calcular si hoy era el día en que se convertiría en prescindible. Nunca dejaría de oír los gritos del sótano, de ver las manos rotas de Antonio o de sentir la cuerda cortándole las muñecas. La libertad con cadenas seguía siendo cautiverio. La puerta se abrió. Entró Raúl, vestido para los negocios con un traje oscuro que lo transformaba de depredador a ejecutivo. Solo sus ojos seguían igual, vigilantes, calculadores, sin perder detalle. Has decidido, dijo, leyendo su expresión inmediatamente. Me voy. La voz de Betty era más firme de lo que esperaba. Nueva ciudad, nuevo nombre, nueva vida. R asintió sin mostrar sorpresa. ¿Dónde me pides que elija? La ciudad determina la estructura de apoyo. La costa oeste, el medio oeste, el sur, cada uno requiere diferentes arreglos. Su tono era puramente práctico. ¿A dónde iría si la geografía no fuera una limitación? Betty pensó en las montañas y el océano, en lugares que había visto en fotos pero que nunca había visitado. Un lugar cálido donde no nevara. Phoenix, decidió Rowe, lo suficientemente grande como para desaparecer en ella, lo suficientemente transitoria como para que los recién llegados no susciten preguntas, lo suficientemente lejos de aquí como para que tu pasado permanezca enterrado. Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Nueva identidad, certificado de nacimiento, tarjeta de la seguridad social, carné de conducir, antecedentes completos que superan la verificación estándar. Tu nombre es Grace Mitchell, 26 años, te has trasladado por motivos laborales, cuenta bancaria con $50,000, que se repondrá trimestralmente durante 2 años. Betty se quedó mirando el sobre, consciente del peso de lo que representaba. ¿Por qué trimestralmente? ¿Por qué 2 años? Porque empezar de nuevo es caro. Y no creo problemas cortando el grifo a la gente antes de que se haya establecido. Raúl se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Después de 2 años, te las arreglas sola. El dinero se acaba. La protección permanece, pero a distancia. Y si necesito ayuda antes de eso, el teléfono tiene un número programado. Solo para emergencias. Lo usas. La gente viene. Pero entiende que llamar a ese número significa aceptar que sigues conectada a mí, que sigues siendo parte de este mundo. Úsalo con prudencia. Betty cogió el sobre, sintiendo el grosor de su nueva identidad entre los dedos. Grace Mitchell. El nombre le resultaba extraño y, de alguna manera, le parecía una gracia que no se había ganado. Un regalo envuelto en una amenaza. ¿Qué le pasa a Betty Parker?, preguntó en voz baja. Oficialmente nada. Simplemente deja de existir. Sin certificado de defunción,
sin denuncia de desaparición. La gente asumirá que se escapó, se metió en problemas, desapareció como lo hacen las personas vulnerables en ciudades a las que no les importa lo suficiente como para buscar. El reflejo de R en la ventana era impasible. Tu compañera de piso ya cree que te has ido sin avisar. Tu jefe en Rosie's ha contratado a un sustituto. En 6 meses, nadie recordará que alguna vez estuviste aquí. El borrado casual de su existencia debería haberle dolido más. En cambio, Betty sintió algo parecido al alivio. Ser olvidada era más seguro que ser recordada. ¿Puedo preguntarte algo? Se volvió para mirarlo directamente. Sí, Antonio. ¿Qué le pasó? ¿De verdad? Raúl consideró cuánta verdad debía revelar. Está vivo, destrozado, pero funcional. Lo envié a trabajar a una planta procesadora de carne en Montana. Un negocio legítimo, sin conexiones criminales, salario mínimo, sin posibilidades de ascenso. Pasará el resto de su vida haciendo trabajo manual y recordando lo que le costó su ambición. Eso es peor que la muerte. Esa es la cuestión. La expresión de Raúl permaneció neutral. Antonio tiene que vivir con su fracaso todos los días. Todos en mi organización pueden verlo y comprender lo que sucede cuando se actúa sin permiso. Es una lección que sigue funcionando mucho después de que un cadáver deje de ser útil. Betty asimiló esto. La fría eficiencia de ello era de alguna manera más brutal que la violencia que había presenciado. ¿Volveré a verte alguna vez? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. Los ojos oscuros de Raúl se encontraron con los de ella con algo casi parecido al arrepentimiento. Casi. No. Después de hoy, yo no existo para ti y tú no existes para mí. Así es como te mantienes a salvo, Grace Mitchell. El uso de su nuevo nombre se sintió como una puerta que se cerraba. Elena apareció en la puerta. Los coches están listos. Betty cogió la maleta y se la colgó al hombro. Todo lo que necesitaba para empezar de nuevo, encajar, equipaje de mano, lo que decía mucho sobre lo poco que había acumulado en 24 años de existencia. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo junto a Raúl. No lo olvidaré, dijo en voz baja. Lo que hiciste, lo que eres, todo. Bien. Su voz transmitía firmeza. El miedo es supervivencia. Nunca olvides que seguir con vida a veces significa aceptar la ayuda de personas que te aterrorizan. Betty asintió, comprendiendo que esa era su forma de despedirse. Sin sentimentalismos, sin falsas consolaciones, solo una honestidad brutal envuelta en una advertencia. Siguió a Elena por pasillos que había memorizado, pasando por puertas que nunca vería abiertas, bajando las escaleras que conducían a una libertad que nunca sentiría de verdad. El coche era negro, caro, con las ventanas tintadas. El conductor no habló mientras Betty se deslizaba en el asiento trasero. Elena le entregó un segundo sobre, más grueso que el primero. Instrucciones, contactos, protocolos de emergencia. Léelo todo y luego quémalo. La expresión de Elena permaneció impasible. Buena suerte, Grace Mitchell. La puerta se cerró. El coche se alejó de la casa segura, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve recién caída, llevando a Betty Parker hacia el aeropuerto y la ficción de Grace Mitchell que la esperaba al otro lado del país. Miró atrás una vez por la ventana trasera. Raúl estaba de pie en una ventana del tercer piso, una silueta oscura contra la brillante luz interior, viéndola partir, asegurándose de que realmente se fuera. Luego, el coche dobló una esquina y él desapareció de su vista. Raúl permaneció en la ventana mucho después de que el coche se perdiera en el tráfico matutino. Detrás de él, Leon entró en silencio. Las bandas rivales han reconocido tu mensaje. Clove ha enviado una disculpa formal. El albanés ha solicitado una reunión para aclarar los límites. El sobrino de Moretti ha guardado silencio. Probablemente haya abandonado la ciudad. Bien. Raúl se apartó de la ventana y su expresión volvió a la máscara de control que llevaba como una armadura. Concierta la reunión con el albanés. Deja claro que los límites no son negociables, son absolutos. Y la mujer, si alguien pregunta, nadie preguntará. Y si lo hacen, Betty Parker se marchó de la ciudad hace semanas.
Destino desconocido. Caso cerrado. Leon asintió, comprendiendo que algunas historias terminaban sin resolución porque la resolución planteaba preguntas incómodas. Después de que se marchara, Raúl se sentó en su escritorio y revisó las imágenes de seguridad de la Casa Franca. En el momento en que encontró a Betty en la nieve, la llevó a un lugar seguro y tomó la decisión que le costaría sangre, dinero y confianza. Se vio a sí mismo agachándose junto a su cuerpo destrozado, quitándose el abrigo y tomando una decisión que desafiaba todos los principios de autoconservación sobre los que había construido su imperio. Y comprendió con fría claridad que nunca sabría realmente por qué. Quizás era el control, quizás era el caos disfrazado de misericordia. Quizás era el último fragmento de humanidad que había logrado conservar mientras construía un imperio basado en la violencia calculada. No importaba. Betty Parker se había ido. Grace Mitchell era problema de otra persona. Y Raúl Blanco seguía siendo exactamente lo que siempre había sido. Un hombre que salvó una vida para demostrar que su imperio no se había degradado hasta convertirse en una crueldad sin sentido. Cerró el portátil y se puso de pie, enderezándose el traje, preparándose para otro día de mantener la estructura que impedía que su mundo se derrumbara en el caos. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las calles y borrando las huellas, enterrando secretos que la ciudad nunca se molestaría en descubrir. El jefe de la mafia, que había encontrado a una camarera atada en la nieve, había sorprendido a todos, no por volverse bueno, sino por demostrar que, incluso en la oscuridad, el control importaba más que el caos. Y eso, al final, era la única redención que hombres como él podían reclamar. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que pulsar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo.